Muchas gracias, Danilo. Como siempre es un honor para nosotros participar en la inteligencia colectiva de los trabajadores del metal y todas las ramas afines, que habremos de trazar en el día de hoy nuestra orientación, nuestra línea para la lucha que ya comienza en los consejos de salario, pero también para múltiples objetivos de nuestra clase en pos de mejorar la vida. Y hace bien Danilo colocando en primer lugar la imagen de cabeza de Hugo Bianchi, un compañero nuestro, amigo entrañable, digamos, de nuestra organización, que nos permite justamente, a pesar de la honda tristeza ante el fallecimiento del compañero, que ya tenía sus años, pero que para todas nosotras, para todos nosotros fue un fallecimiento inesperado porque estaba en plena actividad. Hace muy bien Danilo en iniciar la asamblea con el nombre de Hugo Bianchi, porque para quienes actuamos para mejorar la vida, hablar de Hugo es efectivamente hacerle un homenaje a Hugo, pero homenajear la vida y esa definición tan honda, tan profunda de todas las compañeras y compañeros que a lo largo de la historia en la práctica le han dedicado su vida a la emancipación de la clase obrera. Hubo un obrero del metal de la empresa Spiller, empresa de grifería, fábrica de canillas y de otros dispositivos que tienen que ver con la grifería, participante del Zonal B de la UNRWA, por la ubicación que tenía, digamos, la empresa en Juan Polié y La Paz, cercana a ese lugar. Miembro del Consejo Directivo Nacional de nuestra UNRWA, activo participante de las labores de nuestra organización antes del golpe de Estado del 73, fundador en nombre de su organización política en aquel momento del Frente Amplio. Él, en esos momentos previos a la dictadura, formaba parte del Partido Obrero Revolucionario, pero era un compañero, digamos, también miembro del Consejo Directivo Nacional de nuestra UNRWA, activo participante en la preparación de la huelga general contra la dictadura, militante permanente, digamos, en la clandestinidad. Hay que saber que una de las primeras decisiones de la dictadura fascista fue ilegalizar la CNT, ilegalizar el conjunto de nuestras organizaciones. En ese cuadro, apropiarse de esto que es nuestro local sindical para instalar allí una comisaría. En esos momentos, compañeros de la talla de Rosario Pietrarroya, Francisco Toledo, Gerardo Cuesta, actuaban en la más profunda clandestinidad, pero en esos 11 años de dictadura, ni un solo día, de la manera que se podía, naturalmente, con las exigencias de una labor clandestina, que al revés de lo que precisamos nosotros, que es que se hagan públicas siempre nuestras posiciones, tenía que tener el cuidado de mantener la organización, desarrollar acciones, pero evitar que las compañeras y los compañeros sean visualizados, porque ahí directamente te jugabas la tortura, la cárcel, la muerte o el exilio. Compañero militante de todos los días en la clandestinidad, organizador junto a otros gigantes como Pancho Echeverría, más adelante como el gallego Mario García, Mario Vidobono, más adelante aún como Osvaldo Veracochea, y una cuestión insólita, digamos, que va más allá de que todo el movimiento obrero, frente a la dictadura y en defensa de la democracia y de una perspectiva estratégica, desarrolló la huelga general por tiempo indeterminado, que duró 15 días con ocupación de todos los lugares de trabajo, que no logró tirar abajo de inmediato la dictadura, pero la hizo nacer herida de muerte, que alimentó esos bríos de la huelga general toda la resistencia en la clandestinidad,
que desarrollaron, digamos, los destacamentos del movimiento obrero y popular contra el fascismo. Pero hubo organizador del paro general de la UNRWA en 1980, en plena dictadura. ¿Qué había sucedido? Que la dictadura fascista había decidido que no había 1 de mayo ese año y cambió la conmemoración del 1 de mayo para el día 5 de mayo, con un nivel de torpeza intelectual tan grande, porque no repararon los personeros de la dictadura que el 5 de mayo es el natalicio de Carlos Marx, una de las personas que más contribuyeron desde un punto de vista ideológico a la ideología de la clase obrera. Pero la UNRWA hizo un paro el 1 de mayo de 1980 en defensa de los principios, de que los días clave de la lucha del movimiento obrero no los cambia nadie, ni siquiera una dictadura. Que luego, a partir de la grandeza, de la firmeza, del amor de Beatriz Martínez, que justamente también militante clandestina de la UNRWA y que cayó presa bajo el fascismo, y que el enganche con Beatriz Martínez era justamente Hugo y Beatriz como gigante, a pesar de las aberrantes torturas a que fue sometida, no dijo el nombre de nadie de la dirección de la UNRWA, pero por autodefensa, por protección, se decide que Hugo Bianchi vaya al exilio, estuvo en Brasil, amigo de Lula, organizador de la solidaridad internacional con la lucha del pueblo uruguayo, secretario de Relaciones Internacionales de la UNRWA desde 1985 al 91, compañero que ingresa a las filas del Partido Comunista del Uruguay, militante permanente, luego secretario general de la UNRWA, representante de la UNRWA en el PCNT, más recientemente secretario general del Partido Comunista en el departamento de San José. Un compañero que en todos los momentos tenía esa mistura, esa mezcla del cariño, del amor, de la amistad, de la fraternidad, de conversar sobre los problemas de la compañera, los compañeros, cómo está, cómo desarrollar adelante la organización, y al mismo tiempo eso que decíamos al principio, un compañero que entregó lo mejor de sus años, su vida completa desde que se integra al movimiento popular, en particular al movimiento obrero, a nuestra UNRWA y a las distintas formas de organización y expresión política de nuestra clase al servicio de la emancipación de la clase trabajadora. Por esa razón, a juicio del Consejo Directivo Nacional de nuestro sindicato, a juicio de su comité ejecutivo, estaba muy bueno empezar esta Asamblea General con un estruendoso aplauso a la vida del Cabeza, nuestro entrañable Cabeza, en homenaje a cómo entregó su vida a favor de los trabajadores. Y al parecer, antes de ubicar el cuadro general en que habremos de desarrollar nuestra lucha en estos meses, hoy es un día de más reconocimientos y a veces de estribar en la riquísima historia de la lucha de las trabajadoras, los trabajadores y de la lucha de un gremio que además tiene en su seno el honor de haber desarrollado por allá lejos en el norte, antes era el departamento de Tacuarembó y en Rivera, la primera huelga por la reducción de la jornada de trabajo, en aquel momento las 8 horas, me refiero a la huelga de 1880 de los mineros de Minas de Corral. Pero es un día de reconocimiento porque en un tiempo como el de ahora, nuestras compañeras y compañeros del Automóvil Club del Uruguay, a partir de una asamblea obrera general,
acá nomás, bien cerca, en la Federación de Obreros del Transporte, en donde pudimos, a invitación de algunos compañeros, todavía un tanto clandestinos en el Automóvil Club, porque acá había un sindicato amarillo, que básicamente lo que hacía era hacerle los mandados a la dirección del Automóvil Club, se llamaba Sindicato Autónomo de Funcionarios del Automóvil Club, y nos convidaron a participar en esa asamblea, y nosotros entramos medio de colado con otro grande de nuestra organización, el viejo Trinidad, y logramos de menos a más junto a los compañeros del Automóvil Club. Recuerdo el nombre de Mario Díaz Pérez, un hombre que también había luchado de manera sistemática en nuestra organización, chofer de Vladimir Turiansky, preso durante la dictadura, y con un conjunto de compañeros que se fueron aglutinando, logramos la reorganización en la UNRWA de los trabajadores y trabajadoras del Automóvil Club. Con muchas luchas, ya había una tradición, los trabajadores del Automóvil Club son fundadores de nuestra organización. Está el nombre de Tenuta, Manuel Tenuta, un actor muy famoso luego en nuestro país y que triunfó en la República Argentina, pero que era obrero del Automóvil Club, y él estuvo en el Congreso de Unificación que creó el SUMA, Sindicato Único de Metalúrgicos, Mecánicos y Afines, que luego cambió de nombre y se llama UNRWA, como se llama ahora. Pero había habido un periodo en el cual se descareció, se debilitó nuestra organización y la patronal logró organizar allí un sindicato amarillo que fue enfrentado por este proceso, en donde tuvimos conflictos muy duros, en el cual increíblemente no habían demasiadas reivindicaciones desde un punto de vista salarial, sino que lo que pedían los trabajadores era respeto por parte de la administración, porque ahí eran permanentemente humillados por los mandos medios y por la estructura superior del Automóvil Club. Y queremos especialmente reconocer y saludar la contribución permanente desde siempre, pero en particular que se están cumpliendo 30 años de la reorganización del Automóvil Club en nuestra UNRWA, digamos el reconocimiento a los compañeros. Y en un día, además, para finalizar con esto, que lo único que marca es que todas nosotras, todos nosotros en el momento que estamos, somos un empujón, somos, digamos, un esfuerzo que empuja una locomotora que viene de antes y que va lejos, y que permanentemente la clase obrera busca las formas de organizarse, de actuar, de tomar la iniciativa y de pelear. Por esto que decimos, es nuestro objetivo de mejorar la vida y lograr una sociedad sin explotados ni explotadores. Hoy todos sabemos que se conmemora el último momento en que nuestra República Oriental del Uruguay y la Celeste logró que nuestro país estuviera como campeón mundial del fútbol. Hoy es 16 de julio y un día como hoy, en 1950, la Celeste le ganaba a Brasil en Maracaná, que fue una hazaña, porque todo indicaba la enorme superioridad de la selección brasilera con respecto a la uruguaya. Y sin embargo, ganamos 2-1 y esto significó que nuestro pueblo, digamos, lograra festejar una victoria trascendente. Pero el asunto es que un día como hoy, no solamente ganaba Uruguay en Maracaná, un día como hoy, pero hace 75 años, en 1950, estaba reunida una Asamblea General Metalúrgica. También, como lo que nosotros estamos inaugurando hoy, esa asamblea debía valorar los resultados en los consejos de salario. Sabrán ustedes, compañeras y compañeros, que la ley de consejos de salario es de 1943, que cambió radicalmente todo el desarrollo de las relaciones laborales en nuestro país y que fue una herramienta jurídica utilizada por el movimiento sindical clasista, desbordada, superada por la acción del movimiento sindical clasista de nuestro Uruguay para defender el trabajo, el salario, las asignaciones familiares que se crearon ahí, más adelante el aguinaldo, más adelante
la licencia paga, el salario vacacional, un conjunto de cosas que a veces nosotros hoy naturalizamos fueron conquistas de anteriores luchas del movimiento obrero. Y esta ley de consejos de salario es la base de la ley de negociación colectiva que aprobó el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que recoge lo mejor de los consejos de salario y lo mejora, y que también hoy permite, en definitiva, defender los intereses de nuestra clase. Es absolutamente importante que nosotros sepamos que cuando se aprobó la ley del Consejo de Salario en 1943 se desarrollaron muchas discusiones y polémicas en el movimiento obrero. Legítimamente, algunos compañeros sospechaban de la ley del Consejo de Salario y decían: esto es un mecanismo de injerencia del Estado en los asuntos de la negociación colectiva y del movimiento obrero. Esto va a ser usado para cooptar al movimiento obrero y evitar que se expresen las luchas y las confrontaciones que naturalmente existen en el mundo del trabajo. Y a partir de la fundación del Sindicato Único de la Industria Metalúrgica en 1941, se produjo una división. Compañeros que pensaban que los consejos de salario no eran buenos para la clase trabajadora formaron otra organización que se llamó Acción Metalúrgica, que luego se convirtió en la Federación de Obreros Metalúrgicos del Uruguay, y se partió nuestra organización, el Sindicato Único de la Industria Metalúrgica. Pero la vida demostró que esta herramienta legal, probablemente para muchos en Uruguay, utilizada para mediar el carácter de clase del movimiento obrero, por contrario, fue una herramienta usada para organizar a los trabajadores. Antes en los consejos de salario había elecciones por voto secreto y directo, y las delegaciones al consejo de salario se definían mediante esta vía. Pero siempre asociado a los consejos de salario, en vez de negociación administrativa, burocrática, de cúpula, por arriba, el movimiento obrero desarrolló acciones, movilización, lucha en la calle, y por tanto la vida demostró que esta ley de consejo de salario, o actualmente la ley de negociación colectiva, es una herramienta positiva desde una perspectiva de clase para promover la organización independiente de los trabajadores, sin ningún margen para desarrollar la intervención del Estado en los asuntos del movimiento sindical, ni para permitir la colaboración de clases o la cooptación por parte de los intereses patronales de los objetivos y la acción del movimiento obrero. Entonces, yo quiero comentar con las compañeras y los compañeros que a 3 años de desarrollada la ley de consejos de salario se produjo una huelga general en 1946, y que a 7 años de desarrollada la ley de consejos de salario se produjo la segunda huelga general metalúrgica importante, en la cual, como la Cámara Metalúrgica recién fundada, y que fue una respuesta de las patronales al nacimiento de la organización sindical de rama, nuestra conformación como sindicato hizo que se fundara la Cámara Metalúrgica, presidida en aquel momento por el ingeniero José Cerrato, ex presidente de la República, ex ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, y en la recién fundada Cámara Metalúrgica, presidente de la Cámara Metalúrgica, que desde el principio, naturalmente, estuvo radicalmente en contra de los consejos de salario. Del mismo modo que ahora las patronales presentan su queja en la OIT contra la ley de negociación colectiva. Pero lo cierto es que los consejos de salario del periodo 49-50 resolvieron un ajuste para el sector metalúrgico, en el cual a los trabajadores le correspondía una retroactividad. Es como si ahora nosotros vamos a una negociación, desarrollamos movilizaciones, salimos a la calle, desarrollamos toda la acción, se desarrollan convenios colectivos, pongo cualquier mes, tomemos por ejemplo en septiembre o en octubre, bueno, pero el ajuste es a partir del 1 de julio, por tanto le corresponde a los trabajadores la retroactividad por la diferencia entre el salario que están ganando y el convenio firmado o la resolución del Consejo de Salario, que son dos cosas diferentes, y la Cámara Metalúrgica había decidido no pagar
la retroactividad. Un 16 de julio de 1950, todos los metalúrgicos ya en proceso de reunificación que correspondían al Sindicato Único de la Industria Metalúrgica, con una participación descollante de Rosario Pietrarroya, que fue quien hizo la propuesta, junto a la Federación de Obreros Metalúrgicos del Uruguay, pero ya con Gerardo Cuesta conduciendo la FEMEN y con una estrategia de unidad, y junto a la Asociación de Personales de los Talleres Mecánicos y Afines, con Pedro Toledo, otro compañero más, fundador de nuestra organización, que luego de estar aquí en la UNRWA funda la Unión Ferroviaria. Los trabajadores hicieron este razonamiento. Si las patronales se están quedando con algo que nos pertenece, la retroactividad, nosotros vamos a ir a una huelga, pero nos vamos a quedar con algo que les pertenece a ellos, que son las fábricas. Y nuestra organización tiene el orgullo, el honor, a propuesta de Rosario Pietrarroya, pero impulsada por todas las compañeras y compañeros de la dirección de las tres organizaciones, y por todos los militantes de la industria metalúrgica, de ser la primera organización sindical en toda América Latina que ocupó la fábrica y los lugares de trabajo en defensa de los derechos de los trabajadores, y esto se decidió el 16 de julio, pero de 1950, en el mismo momento que Uruguay salía campeón, digamos, del Mundial de Fútbol. De esas tradiciones es que venimos, y esas son las tradiciones, en un momento diferente, naturalmente, que nosotros tenemos que honrar. La huelga fue absolutamente victoriosa. Ni siquiera fue necesario un acuerdo obrero-patronal. El presidente de la República del momento, de mayor talante democrático que los que venían, Juan José de Amézaga, mandó un proyecto de ley al Parlamento que dijo que los metalúrgicos teníamos razón en cobrar la retroactividad, cosa que se cobró, pero no fue victoriosa principalmente porque los trabajadores salimos con una reivindicación conquistada, sino porque a través de la experiencia de la unidad, en la lucha, a través de la experiencia de la solidaridad, a través de toda la solidaridad que el conjunto de los gremios ubicaron con esta huelga muy dura, porque naturalmente nos enfrentábamos a una patronal súper reaccionaria. 5 años después de esta huelga fue la huelga de Ferromal, también con otra huelga en solidaridad de la UNRWA, donde asesinaron a María del Carmen Díaz. Sino que esta huelga lo que en definitiva resuelve es poner proa hacia la unidad completa de todos los sindicatos metalúrgicos que había en ese momento para la constitución en el 53 de la unidad de toda la organización metalúrgica del SUMA, posteriormente la UNRWA. Por tanto, fue un hecho histórico recontra importante que nosotros siempre refrescamos, porque naturalmente a nivel público, 16 de julio, Maracaná. Bueno, los trabajadores también tuvimos nuestro propio Maracaná desde el punto de vista de la lucha de clases y la negociación colectiva. Compañeras, compañeros, vamos a estos consejos de salario a partir de dos elementos absolutamente claros. El primero tiene que ver con las conclusiones que adoptamos en nuestro Congreso Nacional Ordinario de la UNRWA, que a su vez son conclusiones que prácticamente fueron adoptadas por la inmensa mayoría del Congreso Nacional Ordinario del PICNT, y que tiene que ver en las actuales circunstancias con la ubicación de una estrategia del movimiento obrero que permita generar las condiciones para resolver que la gente pueda vivir dignamente, con calidad de vida, del trabajo de calidad. Tanto en el Congreso de nuestra UNRWA como en el Congreso de nuestro PICNT se observa que estamos en un periodo turbulento de la economía, la sociedad y la política
a nivel global que se viene procesando, y esto es muy importante, porque estas cuestiones que a veces aparecen en excesos generales luego repercuten en el trabajo concreto de nuestras compañeras y compañeros. Una nueva división internacional del trabajo, que después de prácticamente 75 años de hegemonía económica incontestada del imperialismo norteamericano, nosotros hoy estamos en un momento de lento, pero prácticamente irreversible descaecimiento de la economía de Estados Unidos con respecto a un mundo que aspira por la presencia de otras potencias a ser más multipolar, y ese lento declive de la economía de Estados Unidos tiene que ver con el ascenso de China. Durante el año 2015 China sobrepasó su producción industrial a Estados Unidos. Hoy por hoy la producción industrial de China y el Producto Bruto Interno de China es superior a todos los países del grupo de los 7, en donde se agrupan las potencias centrales del capitalismo global. Ya la referencia financiera no es solamente el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, sino el Banco de Desarrollo de los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, etcétera, potencialmente. A nadie se le podía ocurrir hace 30 años que la economía mundial encabezada por Estados Unidos iba a tener otro actor emergente como China. A nadie se le hubiera ocurrido que los adalides del neoliberalismo, los adalides de la apertura comercial indiscriminada, como los Estados Unidos de América y sus instituciones, la OTAN, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc., adalides del libre cambio, obviamente, para aconsejarlos a los que todavía no tienen un aparato industrial desarrollado que abran su comercio para el ingreso de sus exportaciones. A los que encabezaron la Ronda Uruguay del GATT y crearon la Organización Mundial del Comercio, que es adalid del liberalismo extremo, a nadie se le hubiera ocurrido hace solamente algunas décadas, que es bastante para una persona, pero no es nada en la historia, que esta potencia central del imperialismo, del capitalismo global, haya puesto aranceles de hasta un 50% para el resto de las economías, desarrollando una medida que en realidad no es de fortaleza, sino que es de debilidad, desarrollando una medida que además es defensiva frente al ascenso de China. Cuando se producen estas situaciones y se procesa como ahora una guerra comercial, pero hay 50 conflictos armados en el mundo, está el espanto proimperialista del genocidio al pueblo de Palestina por parte del Estado de Israel conducido por la extrema derecha. Y ojo, que nosotros no compartimos la acción de Hamás, sino la acción liberadora del pueblo palestino. O el conflicto Rusia-Ucrania, que no es Rusia-Ucrania, es la OTAN y Europa y el imperialismo norteamericano contra Rusia. Vivimos en un momento de contradicciones interimperialistas en donde hay guerra comercial, en donde hay guerra real y en donde se juega la pulseada de una nueva división internacional del trabajo. Esto que pueden parecer generalidades, cualquiera se puede preguntar, pero ¿esto qué tiene que ver con el salario y con el trabajo? Estas son las cuestiones que explican, por ejemplo, la relocalización de la industria autopartista, que explican el cierre de Yazaki, no si los compañeros participaron en una red de asamblea de la UNRWA, sino decisiones pesadas que toman las transnacionales en función de esta situación. Y es una batalla que también se juega en América Latina, porque hay dos caminos posibles y en disputa para la situación del continente, que es el continente más rico del planeta por su dotación de recursos naturales, pero también es el más desigual, que se tiene que industrializar para mejorar la vida
en condiciones de una industrialización sustentable, con el ser humano en primer lugar promoviendo la igualdad y con el medio ambiente, pero que está en una puja entre pueblos y gobiernos que apunten al desarrollo para la felicidad de su pueblo, o Bolsonaro y Milei u otras expresiones de la extrema derecha que vienen en definitiva a aplicar motosierra no contra el Estado, sino contra los intereses y los derechos del pueblo trabajador. En ese contexto de primacía de lo financiero sobre lo productivo, de cambio climático producto del desastre que es el capitalismo para resolver los problemas de la naturaleza y de la humanidad, en ese contexto de desarrollo acelerado de la desigualdad, en donde los 1.000 millonarios en el mundo, que son apenas un 1% de la humanidad, tienen la misma riqueza que todo el resto de la población humana, en ese escenario de cambio geopolítico y guerras, en ese escenario de revolución tecnológica que no está para la satisfacción de las necesidades de la humanidad, sino de acumulación de capital, el movimiento obrero internacional latinoamericano y de nuestro país, tenemos en ese torbellino y en esa arena movediza la necesidad de establecer una estrategia. Y eso fue lo que resolvió el Congreso del PCNT, que sin desmedro de las batallas coyunturales que tengamos, no hay forma de generar la buena vida de la gente que no sea a partir de promover la relación de fuerzas que posibilite una estrategia nacional de desarrollo. Como ustedes ya lo saben, porque participaron en la creación de esta orientación en el propio Congreso de la UNRWA, si nosotros tenemos una economía en la cual nuestras exportaciones básicamente son celulosa y productos forestales, carne, soja y productos lácteos, y eso abarca más de la mitad de todas nuestras exportaciones, y todo el resto de todos los productos es la otra mitad. La vida ya demostró que cada periodo de crecimiento del PBI, en su seno está el periodo de caída, y que cada periodo de caída viene con intenciones de ajustar, rebajar los derechos, los ingresos del pueblo trabajador. Y muchas veces esos periodos de caída vienen con cambio del signo político. Por tanto, si en décadas venimos haciendo una inserción internacional intensa en materias primas que no logra permitir la buena vida de 3 millones y algo de orientales y orientalas que vivimos en nuestro país, porque lamentablemente las relaciones de producción capitalista y el modo de acumulación capitalista dependiente hace que sobre gente, inclusive en un país de una demografía tan exigua como la de nuestro Uruguay, donde caben millones de personas más, igual siendo 3,5 millones, sobra gente. ¿Por qué decimos que en estas relaciones de producción y en el modo de acumulación dependiente del capitalismo en nuestro país sobra gente? Y bueno, basta saber que en 2019 había 450.000 trabajadoras y trabajadores que ganaban menos de 25.000 pesos por mes, y que hoy son más de 550.000. Estas son limitaciones en el empleo. A pesar de que somos tan pocos, la informalidad, esto es trabajar sin los aportes a la seguridad social, supera el 20% de la población económicamente activa. Tenemos un entorno de entre un 7 y un 8% de desocupados estructurales. Hay gente en la calle. Tenemos problemas de seguridad. Las cárceles están hacinadas. Bueno, rápidamente nosotros podemos llegar a la conclusión de que la actual base productiva del país no logra sostener la buena vida ni siquiera de 3,5 millones de habitantes. Hay pobreza que creció bajo la administración de la calle, que implementó el modelo de acelerar la desigualdad, en particular pobreza infantil. Hay muchas formas de manifestación de los límites de nuestra base productiva que se expresan en la vida de la gente. Por tanto, si esto es así, no alcanza con tal o cual medida. Hay que ir más a fondo, más abajo, más a la raíz de los problemas, tentando transformar la matriz productiva del país. Para promover una industrialización de nuevo tipo, que ayude al trabajo de calidad,
para generar la condición de mejorar el rol del Estado como planeador estratégico del desarrollo, para implementar concretamente las compras públicas para que se generen proveedores nacionales, para que la inversión extranjera directa no venga porque acá crece más rápido el eucalipto o porque hay tal o cual dotación de recursos naturales, agua por ejemplo, sino que venga alineada a una estrategia de desarrollo, para que cuando hay inversión extranjera directa predominen los proveedores nacionales que generen laburo, para que en vez de la competencia entre nuestros países en el Mercosur pueda desarrollarse complementación productiva, para cambiar en definitiva la propia base productiva del país y que ésta soporte un modelo de la igualdad, del crecimiento del salario, de la apuesta por el trabajo de calidad y la buena vida de nuestra gente en un tránsito intenso en movilización y lucha. Esto es con democracia profunda. Por tanto, compañeras y compañeros, nosotros tenemos que observar, porque esto tiene mucho que ver con nuestro planteo en los consejos de salario, la estrategia que resolvimos en nuestra UNRWA, en nuestro Congreso, y el PICNT, que básicamente resolvió lo mismo, es que hay una columna vertebral, que es cómo apuntamos a una estrategia nacional de desarrollo, cuestión que implica una lucha que supera las distintas administraciones, porque es un asunto de Estado, es un asunto de mediano y largo plazo histórico, pero que debe empezar a concretarse aquí y ahora. En ese cuadro valoramos que existen condiciones para que se instale un ámbito tripartito con participación empresarial, con el gobierno y el movimiento obrero, y nosotros participando desde el pie, informando activamente de manera permanente y movilizado a las trabajadoras y los trabajadores en la necesidad de apuntar a una línea de desarrollo nacional. Como objetivo estratégico, como objetivos puntuales. Nosotros estamos ahora al borde de que se abra la discusión del presupuesto nacional. El presupuesto nacional es muy importante y no solamente para los trabajadores públicos. Acá se define qué posibilidades de inversión van a haber, qué políticas de vivienda se van a aplicar, cómo se mejora la educación y si logramos que se llegue efectivamente al 6% del PBI invertido en educación. Por tanto, hay un eje que este es inmediato, que conecta con el desarrollo, pero que es el presupuesto nacional. Hay otro eje que se instala en el día de hoy, que es el diálogo social en materia de protección social y seguridad social. Dos cosas bien claritas. Se puede, es posible, de existir la voluntad política que tenemos que formar nosotros con organización y lucha, de que se genere un tributo para el 1% más rico del país, para la cúspide de la sociedad uruguaya, que son 25.000 personas que tienen como patrimonio $1 millón o más. En Uruguay también hay 1.000 millonarios. Hay gente que tiene de patrimonio, si contamos todo el patrimonio, los activos, las propiedades, las empresas y los financieros, más de $1.000 millones. Es posible poner un impuesto de un 1% al patrimonio del 1% más rico de la sociedad, con lo cual se podrían recaudar entre 600 y 700 millones de dólares, por ejemplo, para abatir la pobreza infantil. Desde un punto de vista ético, es el compromiso del movimiento obrero de luchar en primer lugar por lo que más lo necesitan. Pero desde un punto de vista técnico, es abrir una perspectiva que para financiar el desarrollo hay que gravar la riqueza y la renta de la tierra para poder reinvertir esos recursos en el desarrollo integral de la nación. Y que no es mala palabra de discutir impuestos, porque en definitiva los impuestos actuales son regresivos. Tu compañera o vos compañero pagás por encima de un 20% de tu ingreso cada vez que compras algo con el IVA, y el IVA es el impuesto más regresivo de todos los que existen. ¿Por qué razón? Porque si una persona gasta todo su ingreso
En el consumo, básicamente, trabajadores, jubilados, cuentapropistas, gente del pueblo trabajador, esa persona paga un 20% por la totalidad de su ingreso. Mientras que para el IRPF al capital hay tarifa plana, mientras que las patronales pagan un 7% a la seguridad social, mientras que nosotros pagamos un 15%, y mientras que el impuesto al patrimonio en Uruguay es de 0,1%. Es decir, todavía falta mucho para que se concrete la consigna de que el que tiene más pague más. Y es mentira, por la evidencia internacional que existe, que si tú pones un 1% al 1% más rico y capturás aproximadamente más o menos un 1% de la riqueza nacional del PBI, que eso va a detener la inversión, que van a cerrar los puestos de trabajo, que se va a generar no sé qué catástrofe en la economía, porque en los lugares donde se aplicó, y bueno, al principio hubo protesta, a los ricos no les gusta que les toquen nada, hubo movimiento, hubo algo de elusión, que es cuando buscan espacios legales para no cumplir lo que tienen que cumplir, algo de evasión, pero finalmente no se produjo ninguna catástrofe. Y es dinero que se paga solo, porque vuelve, en primer lugar, porque la gente que recibiría esas partidas lo gasta en consumir, no lo manda a las Bahamas o a las Islas Caimán como inversión financiera, y eso paga impuestos. Y en definitiva podría resolver que los gurises no vayan con hambre a la escuela o al liceo, lo cual es absolutamente clave para el desarrollo. Y estamos hablando del segundo eje inmediato, el diálogo social por la seguridad social. Compañeras y compañeros, porque la derecha pone el grito en el cielo, dicen, el PCNT hizo un plebiscito, que no conquistó la mitad más uno de los votos, pero sigue insistiendo caprichosamente en los mismos postulados. Es cierto, y nosotros lo reconocimos. No se llegó a la mitad más uno de los votos, pero el plebiscito era por 3 medidas cautelares que iban a la Constitución de la República. En el diálogo social, algunos de sus contenidos no van a la Constitución, se convierten en ley. Entonces tiene que haber claridad. De manera fundamentada, inteligente, persistente, el movimiento obrero va a plantear en el diálogo social por seguridad social no solamente la mejora de las partidas, la atención a la discapacidad, porque es una discusión integral, la atención a la infancia, sino que abiertamente vamos a plantear recuperar el derecho confiscado por la Ley de Seguridad Social del Gobierno de derecha, la 20.130, de tener el derecho, si así lo decide la trabajadora o el trabajador y tiene los años de aporte necesarios, a jubilarnos a los 60 años. Vamos a insistir en la necesidad de asociar la jubilación mínima por lo menos al salario mínimo nacional. Y vamos a insistir en la necesidad de erradicar la SAFAP y el lucro financiero de la seguridad social, como venimos sosteniendo desde el año 96, en que estas instituciones para expropiar el salario de los trabajadores, porque es para eso que existen, en definitiva desaparecen. Por tanto, un segundo eje de la prioridad que tiene que ver con el diálogo social en la seguridad social. Un tercer eje, apuntar a una ley que establezca un máximo de horas trabajadas por semana de 40 horas de trabajo con pago de 48, y todas las movilizaciones y fundamentos que tengamos que colocar en este aspecto. Y un cuarto y último eje específico que tiene que ver con los consejos de salario y el objetivo, que esto después solicito a las compañeras y compañeros que lo registren porque tiene muchísimo que ver con la plataforma que proponemos para impulsar en esta negociación. Y que es, si el modelo de la desigualdad, si las políticas públicas de la coalición de las clases dominantes y el gobierno de derecha con elementos de ultraderecha en su seno desarrollaron, que fue la chique de la participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno,
Nosotros vamos por aumentar la participación del salario en la riqueza nacional, tanto a través de la generación de puestos de trabajo de calidad como directamente de aumento de salario. Entonces el cuarto y último eje de los objetivos inmediatos tiene que ver con nuestra participación en los consejos de salario. Danilo va a profundizar en esta materia, pero básicamente esta negociación comprende a 745.000 trabajadoras y trabajadores. Se plantean por parte del Poder Ejecutivo en sus criterios convenios colectivos de 2 años o resoluciones de los consejos de salario de 2 años. Se plantea ajustes de carácter semestral con cifras nominales, un primer correctivo al año del convenio sobre la base de una cuestión que se llama inflación subyacente, que es la inflación general menos algunos productos con alta volatilidad, y un correctivo al final que mide la disparidad o no de los ajustes con la totalidad de la inflación. Los correctivos, según el planteo del Poder Ejecutivo, solamente son en más, no pueden ser en menos en este caso. Y el desarrollo de 3 bandas donde hay ajustes diferenciales a los efectos según el Poder Ejecutivo. Acá no estoy hablando de la posición del movimiento obrero, sino de lo que propuso el gobierno, que es la tercera parte de los consejos de salario, ajustes más acelerados para los trabajadores que ganan salarios más sumergidos, que son considerados aquellos que ganan menos de 38.950 pesos por mes. En el salario básico por categoría, sin contar otros premios, otros salarios variables que no se toman en cuenta en estas 3 franjas que ahora Danilo va a comentar al detalle. ¿Qué es lo que nosotros debemos retener desde un punto de vista de la orientación? Nosotros vamos por convenio colectivo que superen los criterios del Poder Ejecutivo, porque compartiendo de que estas pautas o estos criterios son mejores que los del gobierno anterior, aún son insuficientes. No están establecidas las garantías de que el crecimiento previsto en los salarios reales, inclusive los más sumergidos, se produzca, y no están desarrolladas las garantías para que efectivamente adentro del propio convenio colectivo se observen procesos de mantenimiento del poder de compra del salario real y menos de crecimiento. Por tanto, vamos a organizar luchas para desbordar estos criterios. En el plano del convenio colectivo, en el plano del Consejo de Salario, si es resolución por votación, obviamente que en su momento se analizarán las cosas. Es fundamental para nosotros, en estos criterios que son mejores que los de anteriores administraciones, pero aún son insuficientes, desbordar estos criterios con negociación colectiva, promover una plataforma única en el PICNT, promover una plataforma única en nuestra Confederación de Sindicatos Industriales, resolver la plataforma de la UNRWA y desarrollar todos los consejos de salario en medio de la más amplia movilización de las trabajadoras y de los trabajadores, que al final es lo único que resuelve que nosotros podamos tener avances en la negociación. Obviamente que vamos por el Fondo Social para aquellos sectores que aún no lo tienen, obviamente que vamos por un criterio salarial mínimo en la industria, y obviamente esto es absolutamente central, que vamos a participar en los consejos de salario conectados con la necesidad de una estrategia nacional de desarrollo y con los otros puntos que hemos mencionado de la estrategia general. Estamos en esta Asamblea General. En el día de mañana va a haber mesa representativa. Ustedes, compañeras y compañeros, no deben tomar esto como una cuestión ya resuelta, pero es importante que sepan que hay un acuerdo básico de la mayoría, digamos, de los miembros, las compañeras y los compañeros del secretariado del PICNT, de impulsar una gran movilización nacional, con afluencia inclusive desde el interior hasta Montevideo para el día 12 de agosto, con paro, que habrá que ver mañana en la mesa representativa cómo lo resuelve, pero a la hora de pensar
en el desarrollo de los consejos de salario, de que ya se están comenzando a definir, digamos, las negociaciones a nivel de las ramas de actividad, que naturalmente ya se arrancan en los consejos de salario en un cuadro de movilización de las trabajadoras y los trabajadores por todo, ¿cierto? En solidaridad con los conflictos, problemas en la industria láctea, problemas en la pesca, el presupuesto nacional, la necesidad de llegar al presupuesto educativo, los consejos de salario, la lucha por trabajo, pero que registren esta fecha del 12 de agosto, esperando que mañana finalmente se resuelva. Creo que estamos ante una condición donde podremos paulatinamente lograr avances en tanto y en cuanto luchemos por las reivindicaciones, por nuestras aspiraciones inmediatas y también las históricas, promoviendo de manera sistemática en el marco del plan de organización, propaganda, finanzas, educación, toda la labor de fortalecer la organización de nuestra UCRA, digamos, de salir de estas batallas con una organización más consciente, más fraterna y solidaria y de mayor unidad y fortaleza organizativa. Compañeras, compañeros, viva la UCRA, viva el PIT-CNT, Danilo complementa el informe. Bien, compañeras, compañeros, ¿se escucha ahí? Bien. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Tú mencionabas bien todo el contexto internacional, nacional, sobre los lineamientos que vamos a trasladar ahora, lineamientos, pautas del Poder Ejecutivo, que bien explicaba y lo razonaba. Para nosotros, estos lineamientos son mejores que el gobierno anterior, pero bien claramente lo tenemos que decir, son insuficientes. Estos lineamientos que lo plantean a 2 años y en el tripartito superior recibimos todo un informe y unas placas que hablaban de la realidad del crecimiento a nivel mundial de la economía, de la incertidumbre, etcétera, etcétera. O sea, si tuviéramos que colocar una palabra sobre la macroeconomía mundial, la palabra sería incertidumbre. Pero bueno, de alguna manera como una contradicción, el gobierno nacional, especialmente lo que maneja la macroeconomía del país, con Orón en la cabeza, plantean que en Uruguay de alguna manera hay una certidumbre sobre los números macro, especialmente crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, y también sobre la inflación, o sea, la baja continua de la inflación. En ese sentido hay que decir que, y tiene razón el gobierno cuando habla de que una inflación baja ayuda a mantener o incluso ayuda a crecer el salario real. Bien, este gobierno en la 11ª ronda plantea a nivel del tripartito superior estos lineamientos que son la base o deberían ser la base. Nada impide a priori que nosotros digamos los lineamientos es igual al techo de la negociación. Deberíamos entenderlos como piso y dependiendo de la realidad industrial, dependiendo de la correlación de fuerzas, la movilización y la negociación deberíamos tratar de mejorarlos en todos los sentidos. El gobierno nacional de alguna manera ya lo venía anunciando de que iba a insistir en mejorar los famosos salarios sumergidos, los 25.000 pesistas. De alguna manera colocan la primera franja, hace 3, la 1, la 2 y la 3, la primera franja va hasta un salario, un ingreso básico salarial de 38.950 pesos. Esa es la primera franja. ¿Qué entra el salario básico? Lo que ganamos como salario. No se contabiliza presentismo, alimentación, antigüedad, etc. Eso
queda afuera. La segunda franja va hasta 165.228 pesos. En general, a nuestra rama de actividad, la gran mayoría estamos en la segunda franja. 2 años, como bien explicaba el turco, ajustes semestrales, ajustes nominales y por todo concepto. Cambiaron algunas cuestiones. Acá nos está hablando, por ejemplo, de inflación proyectada, tanto sea de los privados o del Banco Central. Se te da un número concreto nominal de ajuste. Está claro que están manejando algunos números internos a nivel de inflación proyectada, están adentro. La siguiente, hace el favor, Mauricio. Acá están los famosos ajustes nominales en cada semestre. El 1 de julio de este año, por lo tanto retroactivo, en la franja 1, la más baja, los salarios postergados, 3,3%, nivel 2, 2,5%, nivel 3, 1,6%. Y así paulatinamente llegamos al último ajuste de enero 2027, que sería 3,5%, 3,2% y 2,7% respectivamente. Estos niveles comprenden aproximadamente el 30% de la primera franja, 64% la segunda y 6% la más alta. ¿De qué? De aproximadamente 750.000 trabajadoras y trabajadores que vamos a negociar salarios en la ronda número 11. El universo total de los que vamos a discutir salarios somos, reiteramos, 750.000 compañeros y compañeras. De ese total son esos porcentajes. Ajustes semestrales con correctivos anuales. Y acá empieza la cuestión que hay que explicar. El primer correctivo anual, siguiente, por favor. Ahí. Acá colocaron alguna innovación. Primero que nada, que las cuestiones positivas, hay que decirlas y reconocerlas, tiene que ver, por ejemplo, que solamente va a haber un correctivo si es positivo, si es el más. Eso es diferente y mejor que las pautas anteriores. ¿Dónde está la innovación? Que en el primer correctivo, o sea, que tiene referencia con el 31 de junio del año que viene, el correctivo se va a utilizar con la inflación subyacente. ¿Qué significa esto? Que es diferente de la inflación que todos conocemos, al famoso IPC común. Al IPC, que todos conocemos, le quitan la incidencia de frutas y verduras y el combustible. Eso se llama, en este caso, inflación subyacente. ¿Por qué quitan estos dos ítems? Porque tienen volatilidad. Esos son los argumentos del Poder Ejecutivo. No es que compartamos. Es el argumento técnico, también político, de manera de ver, de esta corrección nueva. Pero además, que se coloca acá, para recibir un correctivo en el caso que la inflación se dispare y no se comporte igual, que lo que dice el Poder Ejecutivo, para que vos recibas el correctivo en la franja 1, tiene que ser la diferencia, o sea que perdamos más de un punto de salario. Y en la franja 2, 0,5%. Perdón. Estoy diciendo al revés. La franja 1, si vos ponés salario, por ejemplo, recibimos, volvamos una para atrás, recibimos, número redondo, 6% de ajuste nominal y la inflación real es un 6
con 7%, ahí en la primera franja te cae el correctivo, te van a dar esa diferencia. Pero si es menor a medio punto, o sea 0,5, seguís ganando en lo que corresponde al 1 de julio del 25 sin el correctivo. Y en la franja 2, para que te den el correctivo, tiene que sobrepasar la pérdida del 1%. O sea que, por ejemplo, si en el año que va de julio a junio 2026 la inflación no aumenta en ese año más del 1%, lo único que te van a dar es el ajuste semestral de 2.8 o 1.9. Acá siempre estamos hablando de la franja 1 y 2, que son los que tienen correctivo. La franja 3, y acá hay un tema importantísimo, tiene solamente ajustes semestrales, sin correctivo. Por lo tanto, acá empiezan las críticas. La primera, y muy importante, el gobierno se comprometió públicamente, antes y durante su gobierno, a que iba a priorizar los salarios postergados, no solamente, de alguna manera, corrigiendo, en el caso de un desajuste a nivel inflacionario, de corregir el salario real, sino el compromiso político compartido por todas y todos de aumentar el salario real, especialmente de las franjas más jodidas. Ese es el compromiso político. Ahora, acá tenemos un problema, porque lo único que el gobierno garantiza es que las y los trabajadores tenemos garantizado en la franja 1 y 2 es el IPC. Solamente nos garantiza que no perdamos salario real. Ahora, ¿dónde queda el compromiso del aumento? No hay compromiso, no hay garantía. Solamente confianza, compromiso político en que la inflación se mantenga como ellos lo vienen pronosticando, y si no sucede eso, realmente la garantía que tienen y tenemos las y los trabajadores que vamos a laburar y negociar en la franja 1 y 2 solamente es llegar a mantener salario real. No hay garantía ninguna de crecimiento. Pero lo que es peor aún, mirado como clase, es que en la franja 3, en los salarios más altos, no hay garantía de crecimiento, pero tampoco hay garantía de mantenimiento de salario real. Y esto es preocupante. Porque podríamos definir acá o entender que son los salarios más altos del Uruguay a nivel de lo que laudamos en el Consejo de Salario y mirar para el costado. Mucho cuidado, porque si permitimos esto sin decir nada, mañana no van a ser estos salarios altos, te van a venir por un salario de 80, 40 o 50. Entonces acá hay un problema importantísimo. Acá, por más que no se mencione, está la famosa descentralización de salarios planteada en su momento varias veces por el ministro Bordone en esta franja. Está bien explícita. Otra crítica que se hizo en el tripartito superior. Todas estas cuestiones que estamos hablando y las vamos a hablar en un minuto más, fueron criticadas y planteadas en ese tripartito. Lamentablemente no logramos revertir, porque dicho sea de paso, acá hay un problema. Nosotros, como clase trabajadora, hicimos críticas, diríamos por izquierda, planteando que se mejoren estas pautas. Sépanlo, creo que públicamente han salido varios, del lado empresarial, fueron criticadas por buenas con respecto al trabajo y a los trabajadores. Criticaron que era mucho aumento, que no compartían que hubiera, por ejemplo, negociación colectiva por territorios o por cantidad de trabajadores. O sea, todas esas críticas fueron colocadas ahí y también públicamente. O sea que el gobierno de alguna manera no logró satisfacer ni a las patronales ni a nosotros, quedó ahí en un camino del medio. Entonces, no hay garantía de crecimiento, no hay garantía en el caso de la franja más alta de mantenimiento del salario real.
Estos correctivos, el primero, que es por inflación subyacente, como lo hablábamos, el segundo, o sea, al terminar el año, los 2 años, el periodo de esta ronda, sí se va a utilizar el correctivo común, el que hemos utilizado siempre. Y ahí también, sí o sí, el correctivo es el más. Y hablando de correctivos, no podemos olvidarnos que incluso esta ronda de consejos de salarios, aproximadamente en 90 mesas de negociación, arranca con un problema, o una realidad, mejor dicho, que hay que problematizarlo. Perdón. Es un correctivo negativo de 0.92%. O sea, volvamos a los ajustes, Mauricio. Primero de julio, retroactivo 3.3, 2.5, ahí en esos ajustes nominales y por todo concepto, en realidad, si no logramos revertir, ahí tenemos casi un punto que nos va a ser descontado. ¿En dónde? En aquellas ramas de actividad que tengan convenio colectivo, con correctivo, en más o en menos, o que no diga nada y solamente diga correctivo. Ya venimos nosotros con un problema del 1 de julio del año 2024. Acuérdense, toda problemática con el famoso correctivo negativo de aquel momento. O sea que ahora vamos a tener que realmente pelear para que por lo menos ese 0.92% no sea desacumulado, descontado de 3.3 y 2.5. El otro nivel lo nombró porque nosotros no tenemos salarios de ese nivel, no de la franja 3. Por tanto, una ronda complicada. El gobierno aspira a que incluso con estos números que plantean a nivel de la economía y crecimiento y la inflación bajando, la franja 1 crezca 4 puntos aproximadamente en los 2 años, o sea, 2 por año, la franja 1, y la franja 2, que somos la gran mayoría, el salario aumente realmente el 2% en los 2 años, más o menos 1% anual. Todo esto, reiteramos, son aspiraciones, deseos, proyecciones. No tenemos garantía de crecimiento. La única forma, de alguna manera, de revertir esto, como otras cuestiones que vamos a hablar, para ir culminando, es con la organización y con la lucha. Y que podamos colocar en los convenios colectivos de estas ramas garantía de crecimiento. Si no, no vamos a tener esa garantía. Nosotros ni el resto del movimiento sindical que está negociando a partir de estos días. Bien. ¿Seguimos? Además, el Poder Ejecutivo coloca iniciativas no salariales que van de licencias especiales, mejoras en toda la cuestión de salud mental, algo tan importante, formación profesional, turismo social, cuidados, etcétera, etcétera. Esto tampoco es obligatorio, lo tiran como, de alguna manera, como una visión política del Poder Ejecutivo, más que nada del Ministerio de Trabajo, para, de alguna manera, marcar que pueden haber negociaciones y acuerdos sobre estos ejes u otros que tienen que ver con todas las cuestiones no salariales. Bien, Poder Ejecutivo, pautas, criterios. Nosotros, compañeras y compañeros metalúrgicos y de las ramas afines, ¿qué planteamos? Y ahí vamos a colocar el planteo, la propuesta de la Dirección Nacional votada por unanimidad, que habla de los ejes que vamos a colocar en el grupo madre, en el grupo 8. Todos los subgrupos, a excepción de estaciones de servicios, negociamos en el grupo 8. Ahí, punto primero, no de la plataforma, sino una referencia fundamental, es lo que planteaba el grupo hace un rato, es la Estrategia Nacional de Desarrollo.
porque podemos armar tremenda plataforma en un papel, pero si no hay laburo y las fábricas abiertas, estamos liquidados. O sea, fundamental seguir reivindicando y peleando por el cambio de la actividad productiva, la utilización de las empresas públicas como locomotora del desarrollo, obligar a la gran inversión extranjera directa que armen una red de proveedores para desarrollar toda la producción y especialmente en el ámbito nacional. Eso siempre tiene que estar como eje fundamental. Sin eso, el resto es papel pintado. Pero yendo a los planteos concretos, sin duda, las 40 horas semanales sin paridad salarial, 40.000 pesos como ingreso mínimo a la industria, y acá hablamos de la industria, no solamente los sectores metalúrgicos, sino de la industria en general, mejorar las condiciones de ingreso de la mujer al trabajo industrial, sin duda las cuestiones salariales, mejorar las condiciones de salud laboral en el trabajo, especialmente en el interior profundo. Todas estas cuestiones son a espejo de lo que venimos planteando como sindicatos industriales. En realidad esta plataforma, además de UNRWA, se va a colocar, defender en la mesa de negociación y en la calle, principalmente como sindicatos industriales. ¿Y qué le sumamos? Especialmente, y esto es fundamental entenderlo. Ustedes saben que logramos en el 2011, con lucha, con huelga del 801, pero acompañado, peleando por todo el resto del sindicato y también del movimiento popular, el Fondo Social Metalúrgico, que venimos recibiendo beneficios nosotros como trabajadores, pero también nuestros hijos, nuestra familia, la familia de las y los compañeros en todo el país que aportan y aportamos al Fondo Social. Pero al día de hoy, y siendo esquemático y crudo, casi que tenemos compañeras y compañeros A y otros B. ¿Por qué? Porque hay ramas que aún no hemos logrado dar el brazo a torcer y que tengan esa conquista, ese beneficio. Especialmente dentro del grupo 8, del grupo madre, plástico, que es el 07, electrónica 03. Entonces, acá en concreto, es fundamental que en esta ronda salgamos en el grupo madre también teniendo dentro del 03 y 07 Fondo Social Metalúrgico. Y acá hablamos de compromiso concreto a partir del momento que firmemos, no de comisiones que se van a crear para adelante, no. En esta ronda es firmado. También hacer los esfuerzos en estaciones de servicio que por lo menos tengamos un fondo social, por lo menos en la rama de actividad, mientras logramos que se metan en el 8, porque ahí tenemos un problema jurídico-político de que estaciones están en el 1910, no está dentro de nuestro grupo madre. Recordemos incluso que esta pelea no va a ser nada fácil, porque en su momento estuvimos dispuestos a cambiar un colectivo positivo que había en el 03 y en el 07, aproximadamente 1%, a cambio de que estas patronales firmaran el Fondo Social. Se negaron, casi diríamos, a costo cero. O sea, es una postura política, ideológica, bien conservadora de estas ramas, electrónica y plástica. Estos serían los ejes del grupo madre. Acá no estamos hablando de subgrupos, porque después esto, más los planteos que cada rama de actividad pueda colocar cuando se abran los subgrupos de actividad. ¿Qué estamos planteando como Dirección Nacional? Respaldar esta propuesta, esta plataforma, pero algo fundamental para nosotros como dirección, y reitero, esto es unánime, acá tenemos que hacer pata ancha en un punto que hablábamos recién, que es el Fondo Social Metalúrgico para todas y todos.
Queremos ser bien concretos y crudos en esto. Para la Dirección Nacional, en esta oportunidad, ya no hay más tiempo. O tenemos fondo social metalúrgico para las compañeras y compañeros de electrónica y el plástico dentro del grupo 8, o no se abre el grupo. Listo. ¿Qué significa? Que no va a haber apertura de subgrupos, por lo tanto, no va a haber convenio colectivo por rama de actividad. Y como ya el gobierno avisó que en caso de no haber acuerdo, se va a basar en las pautas que ellos mismos colocaron, de alguna manera, ¿qué implica no tener convenio colectivo en esta oportunidad? Que vamos a recibir las pautas. Vamos a tener garantía de no perder salario, vamos a tener correctivo 1, correctivo 2, nos vamos a ir sin cláusula de paz, porque no tenemos convenio, o sea, quedamos con las manos libres para seguir peleando. Reitero, no abrir el grupo madre implica no tener convenio colectivo por rama de actividad, o sea, no haber negociaciones de lo metalúrgico, de lo naval, de autopartista, auxilio, etc. No hay nada. Esto es una cuestión importante que la tengamos clara a la hora de la votación. ¿Cómo defendemos esto? Nosotros estamos convencidos. Hemos dado todas las señales a la patronal de negociación, de cintura. Reitero el ejemplo que dábamos. Ya casi le salía gratis. Así todo siguieron y siguen diciendo que no. Por lo tanto, llega un momento y creemos, estamos convencidas y convencidos que este es el momento de dar la pelea para que nuestra y nuestros compañeros de estas dos ramas tengan fondo social metalúrgico. Y en el caso de estaciones, dar la pelea que por lo menos logremos avances sustantivos y firmados en la rama de estaciones, dentro del grupo de comercio y servicios. Esto tenemos que moverlo en la negociación, rodeados especialmente de la movilización. Ahí planteamos como informe, para respaldarse por la Asamblea General, es participar seguramente el 30 de este mes en un paro con movilización de la Confederación de Sindicatos Industriales, que sería de 9 a 13. Seguramente, si esto se concreta, vamos a estar terminando la movilización frente al Ministerio de Economía. ¿Y por qué ahí? Porque para nosotros es fundamental marcar la cancha, no solamente por el tema de las pautas, sino también porque el Ministerio de Economía y otros actores dentro del gabinete están trancando la apertura, por ejemplo, de ese ámbito de desarrollo nacional. Y para nosotros es fundamental. Si no discutimos, no logramos abrir este ámbito general y después los consejos consultivos sectoriales, recordemos que ahí participa el sindicato de la rama, la cámara correspondiente, la academia, los diferentes ministerios. Esto es fundamental. Recordemos, por ejemplo, en el gobierno del Pepe, cuando el ministro era Kleimerman, logramos avances sustantivos en el sector metalúrgico, en el sector automotriz, en el sector naval, por nombrar algunos. Y acá, para nombrar un ejemplo, y agradecemos que estén presentes, tenemos compañeras y compañeros a esta altura de la ex fábrica Sasaki. Estuvimos en el gobierno anterior, en este gabinete que estamos mencionando, por ejemplo, automotriz, autopartista, elaborando propuestas que permitieran salvar la industria que había en ese momento y que vinieran más inversiones. Hicimos todos esos acuerdos, todas esas puestas a punto de elaboración junto a la Cámara Autopartista. ¿Qué sucedió? La ministra Arbeláez en su momento bajó el dedo.
¿Y qué impactó? Sasaki es un ejemplo de los impactos negativos cuando no hay una visión del gobierno de turno de lo fundamental de defender la producción y la industria nacional. Ahora, hay un cambio de signo en el gobierno. Tenemos un gobierno progresista. Ya no podemos decir que está la calle, los multicolores, etc. No, un cambio. Y además de las palabras, para nosotros es fundamental los hechos. Y hay que decirlo también, están incumpliendo este gobierno un compromiso político y público, y nos referimos a una actividad en un paro de la central, un paro general, parcial, que nosotros como confederación hicimos una carpa, reivindicando el laburo nacional, la mano de obra nacional. Ahí estuvieron actores que hoy son ministros y secretarios de presidencia comprometiéndose a abrir los ámbitos de desarrollo. Y esto lo hicieron públicamente en el primer semestre de 2025. Miren la fecha que estamos, y aún estamos esperando. Y no nos van a regalar nada. Vamos a seguir presionando, por eso hablamos de terminar en economía, de reivindicar esos ámbitos generales, como planteó bien el PCNT, y también los sectoriales. Si no, compañeras y compañeros, y hay que ser realistas, vamos a seguir teniendo malas noticias. Como acá tenemos compañeros de General, y tenemos una cantidad, como está pasando, y si nos paramos como clase, que es como debemos, lo que está pasando en el sector lácteo, con el cierre de Conapred en Rivera, lo que sigue pasando en Coleme, lo que viene pasando en el sector frigorífico, y viene la crítica que hace un senador. Está ofendido, da Silva, porque pausaron la exportación de ganado en pie. ¿Y cuál es el argumento del ministro Frati que compartimos? Tenemos una cantidad de gente en seguro de desempleo en la industria frigorífica. En vez de exportar ganado en pie, tírenlo para la industria frigorífica, que venga la gente en seguro de desempleo. Es la lógica. Tenemos actores que están en contra. O sea, lo que también hay que reconocerlo. Pero tenemos problemas en varios sectores industriales. Entonces, si será fundamental reivindicar la industria nacional, el cambio de matriz productiva que bien expresaba el Turco hace un rato, ¿cuántos años pintando esto? ¿Cuántos años? Perdimos 3.000 puestos de trabajo en 6 meses. 3.000 cotizantes MPS en la industria. Y esto no para, No para si no logramos que el gobierno de turno se dé cuenta de la necesidad de tener un aparato productivo industrial de nuevo tipo. También acá cuenta la parte patronal, o sea, acá hay que hacer una alianza estratégica con las patronales industriales, con el gobierno, y nosotros nos vamos a seguir peleando por ganar un mango más y mejores condiciones por señores tangentes, pero también tenemos que tener, y hay que decirlo sin ningún prurito, alianzas estratégicas en defensa de la industria y la mano de obra nacional. Entonces, compañeras y compañeros, estamos en una situación complicada. ¿Es para llorar? No, el sindicato metalúrgico nunca llora, pelea. Pero tenemos que ser sinceros y tenemos que tener claro el panorama y las perspectivas. Vamos a tener que lograr revertir esta inercia que viene hace unos 10 años. Bueno, si cerró una fábrica, ya vendrá otra. O bueno, cerró, preparemos en servicios, en logística. Nosotros seguimos reivindicando un país con un sector industrial pujante. Está claro que para eso hay que discutir productividad, inserción regional, complementariedad productiva regional, etc. Por eso es fundamental los ámbitos. Y nuestro sindicato está preparado y tiene elaboración de hace muchos años. Inclusive me acuerdo de los planteos que hacía hoy nuestro compañero Turco hablando de Bianchi. Bianchi participó mucho en estas cuestiones. Entonces, perspectivas, tenemos que lograr que sean mejores. Para ayer. Para ayer. Nuestro sindicato, la Confederación,
la central. La central que, como bien decía Marcelo hace un rato, fundamental es la cuestión del 1%. Fundamental seguir reivindicando que no se pueden morir más compañeras y compañeros de hambre, de necesidades, de frío, el hacinamiento carcelario, los problemas de inseguridad, los salarios postergados. Si colocamos salarios postergados, problemas de empleo, subempleo, etc., tenemos un bolsón de aproximadamente 750.000 uruguayas y uruguayos. Esa es la problemática. Esos son los problemas de este país. Y no es que, como dice algún integrante del gobierno, estamos ansiosos. Estamos preocupados y ocupados para defender una perspectiva de un país de nuevo tipo. Está claro que esto no lo vamos a hacer solo. Tiene que ver toda la cuestión regional, etcétera, etcétera. Paro del 30 con movilización, seguramente paro con movilización de la central, y pedimos a la Asamblea General que faculte a la Dirección Nacional y a su Comité Ejecutivo para tomar acciones según cómo vaya o no avanzando la negociación colectiva. Y acá hablamos de continuar, porque esto queda visto que en varios lugares de Uruguay están las pintadas, están los pasacalles, hay un laburo muy importante y saludamos a todo el equipo de propaganda y comunicación. Se ha venido comiendo la cancha y inclusive tenemos estoqueado una cantidad de material para colocar en la calle. También tenemos que hacer movidas zonales. ¿Para qué? Para reivindicar la plataforma, pero principalmente para continuar en la campaña de afiliación. Nosotros tenemos que lograr que cada paro que hacemos llegamos a una fábrica y afiliamos gente. Y hay en todos lados, tenemos estaciones de servicio, talleres metalúrgicos, de chapa de pintura, etcétera, etcétera. Hay en todo el país. ¿Es fácil? No. Pero tenemos que continuar esa rica historia de estos sindicatos. Cada vez que paramos tenemos que lograr avanzar también en nuevas afiliaciones de compañeras y compañeros. Eso nos va a permitir una herramienta más fuerte, más grande en todo sentido de la palabra. Entonces, para ir culminando, ahora sí, agradecerle la atención, cualquier cosa, si hay alguna duda, algún planteo, tratamos de responder. Sepan que cuestiones de estas, no las mencionamos a para no entreverar, pero hay cuestiones que como no están escritas vamos a tener que pelear dentro del grupo 8 especialmente para ver qué interpreta cada parte. Porque esto es muy concreto, muy crudo, muy genérico. Y no estoy hablando de los aumentos nominales, estoy hablando de varias cuestiones que pueden aparecer que nosotros digamos, por ejemplo, se dijo en ese ámbito tripartito que vos podés ingresar en una franja, o sea, la franja más baja, y debido a los aumentos cambiar para la franja 2. ¿Qué implica esto? En lo concreto, que en vez de vos poder recibir hipotéticamente aumento salarial en 2 años, podrías recibir la mitad del aumento, porque si pasás de franja, el aumento que se promete es la mitad. Pero eso fue dicho ahí, se va a cambiar de franja. Entonces, también las franjas se van a ajustar. También ese número que yo mencioné de 38.950 pesos es igual a 200 horas. Por tanto, si por régimen horario, no por rama de actividad, por régimen, por ejemplo, la industria son 48 horas, el comercio 44. Por tanto, en el comercio ese valor baja. Entonces vos ya te pasás de la franja 1 a la 2 alrededor de 35.000 pesos, porque hay que prorrotearlo. O sea, todas estas cuestiones que no queremos aburrir, pero que vamos a tener que dar la pelea ahí para ver cómo nosotros logramos que la interpretación sea a favor nuestro. Eso también tiene que ver con la organización, la lucha y la unidad que podamos desplegar. Esta asamblea, que es numerosa, que le agradecemos nuevamente a todas y todos, especialmente a nuestros compañeros que hoy
no están trabajando, están en seguro de paro o sin laburo, están demostrando un compromiso y un amor por su sindicato. Siéntanse, y es un orgullo, que sigan sintiéndose metalúrgicas y metalúrgicos. Nosotros no somos cualquier sindicato, somos la UNRWA, con toda la historia que había mencionado el turco hace un rato. Eso somos. Así que agradecerles, saludarlos, que estemos presentes en un día feo, pero con alegría. Demos la pelea con unidad, con alegría, que seguramente cuando tengamos una asamblea de síntesis, por más de los avances a nivel monetario, a nivel de conquista que podamos tener, la conquista más importante a cuidar es la unidad del sindicato. Eso es sagrado. Así que vamos arriba, compañeras, compañeros. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, ¿les parece 5 minutos tiempo de intervención?